Bueno, como decíamos en el segmento anterior, con nosotros está el doctor Mario Roberto Morales, sociólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable. Es un placer y es un honor tenerlo aquí con nosotros. Muy realmente. amable. El doctor también fue mi catedrático en algunos cursos en el INAP y es brillante. Y quiero que ustedes lo escuchen y ustedes lleven una impresión. El día de hoy pues vamos a tocar, como le dije, los temas. Es un examen de qué está pasando en los escenarios, ¿verdad? Y yo te quería preguntar, después del ejercicio jurídico formal de las elecciones, pues viene como un nivel de conciencia en el ciudadano de ejercitar su derecho en hacer gobierno. En ese que hacer gobierno, pues van a haber problemas, y los problemas son integrales, y esa solución que se le tiene que dar a cada problema tiene que ser una solución integral. Pero dentro de esa solución, ¿qué papel juega la oposición? O sea, la oposición al actual gobierno, que todavía no está accionando, pero que ya hay oposición, con el tema de seguridad y gobernabilidad. ¿Qué oposición es la que ellos están presentando? Bueno, a mí me parece que para darle continuidad al análisis con lo que dijo el señor Rush hace un momento, sería conveniente ligar la reflexión de él sobre la necesidad que tiene el capitalismo financiero de solucionar sus problemas especulativos mediante la guerra, es decir, mediante la producción armamentista, que es la única producción a la que el capitalismo financiero le da prioridad. Como él bien decía, es un capitalismo que en lugar de ser productivo, es especulativo nada más, y él planteaba la necesidad de volver al capitalismo de producción. En Guatemala, a pesar de ser un país tan pequeñito en relación a los países que están viviendo el grueso de la crisis financiera del capitalismo, también Guatemala tiene ese problema. Es decir, Guatemala es un país improductivo. La prueba está en que nosotros vivimos no de lo que producimos, sino de las remesas que mandan nuestros ilegales y del lavado de narcodinero. Y el lavado de narcodinero se realiza por medio del sistema financiero. Esto nos conecta con el problema mundial de que hablaba el señor Rush. El narcotráfico, para poder viabilizar sus ganancias, necesita lavarlas. Y las lava mediante mecanismos financieros. De hecho, la banca mundial, las finanzas mundiales colapsarían sin los narcodólares. Entonces, dentro del análisis del señor Rush, cabe meter al narcotráfico como un actor decisivo en estas grandes decisiones que están tomando los banqueros. Él hablaba de los gobiernos de banqueros de Europa, de Alemania, es decir, la hegemonía de Alemania, Francia frente al resto de Europa, el papel de Inglaterra como titiritera global, etcétera. Bueno, el narcotráfico cumple un gran papel ahí porque, digamos, llena las arcas de las finanzas especulativas mundiales. Entonces, Guatemala necesita, en primer lugar, volver a un capitalismo productivo. Y en este marco de esa necesidad, creo yo que podemos empezar a hablar de los posibles escenarios de seguridad para el próximo gobierno, ¿no? A mí me preocupa muchísimo que el discurso de seguridad se agote en la lógica de combatir el narcotráfico. Me preocupa porque cualquier persona con dos dedos de frente, capaz de hacer un análisis mínimo de la situación concreta, se da cuenta que el narcotráfico es un fenómeno que no se puede acabar. Es decir, no va a haber una fuerza que lo aplaste, por la sencilla razón de que el narcotráfico es una articulación de poderes dentro de los cuales se incluyen los gobiernos, los ejércitos y los organismos represivos que lo combaten. Es decir, el narcotráfico coopta a toda esta gente, de tal manera que en gran medida la guerra contra el narcotráfico es un gran simulacro, en el que por supuesto hay muertos y peces chicos que caen, o peces medianos que caen, o grandes capos que caen porque estorban los planes estratégicos de los demás. Pero acabar con el narcotráfico es imposible. Y la única salida es legalizar el consumo de las drogas, regulándolo.
también el señor Rush hablaba de la necesidad de volver a un capitalismo productivo regulado, ¿no? Entonces, a mí me preocupa el hecho de que el discurso de seguridad del gobierno próximo se agote en esta lógica de mano dura, en esta lógica de vamos a acabar con el narcotráfico, porque ellos saben muy bien que eso es imposible, ¿no? Entonces, se pone uno a pensar, ¿será que nos va a pasar lo mismo que le ha pasado al México de Calderón? ¿Será que la guerra que hay en México de Calderón contra algunos cárteles, no contra todos, es intencional, como tal vez diría el señor Rush, ¿verdad? Es decir, tal vez es un negocio, el negocio del armamentismo, estar organizando guerras en nuestros países, ¿no? Que además no son países productivos de drogas, son países de paso, de trasiego, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar a quién conviene la guerra contra el narcotráfico, es decir, a quién enriquece una guerra contra el narcotráfico que no lo va a eliminar, solo va a eliminar personas. Él hablaba de esta mentalidad maltusiana de la oligarquía mundial financiera, ¿no? La cual piensa que varios miles de millones de personas en el planeta deben ser eliminados para que sobreviva el resto. Entonces, la promoción de las guerras tiene ese propósito también. Entonces, el análisis se va yendo por a quién le conviene una guerra, no importa contra qué sea, ¿no? Contra el terrorismo. Es otra cosa, es un gran simulacro. El terrorismo nadie lo va a aplastar. Se tienen que hacer modificaciones de orden estructural, económico, político para eso, ¿no? Naturalmente el terrorismo no se puede legalizar como la droga. El terrorismo es una práctica abominable. Y la droga es una práctica abominable en tanto que sea clandestina, porque es la clandestinidad, es el carácter prohibido del trasiego de drogas lo que enriquece a los narcotraficantes. Su legalización disminuiría el enriquecimiento desmedido de los narcotraficantes y seguramente también los consumos, el consumo, la destrucción de tanta juventud en la drogadicción. Entonces, sí es preocupante el hecho de que el discurso se agote en eso, ¿no? Que la fuerza caibil va a entrar a combatir el narcotráfico y que se va a acabar con esto, cuando todos sabemos que es imposible que fuerza militar alguna acabe con ese fenómeno, porque ese fenómeno incluye a la fuerza militar, a los gobiernos y a los organismos que lo combaten, a la DEA y a otros organismos. Sí, ahora, yo miro algo interesante con lo que tú me estás diciendo ahorita. Por ejemplo, cuando hablas de que hay una porción de la población que tiene que terminar su existencia en este planeta porque pues consumen, no producen. Pero ¿qué porción es la que va a decidir que se va a quitar? Porque entonces estaríamos pasando a un tipo genocidio, pero un genocidio con la venia de la democracia. Ah, claro, sí, digamos, el simulacro de democracia que está detrás de este capitalismo financiero, ¿no? Porque lo que decía el señor Rush, volver al capitalismo productivo implica volver a una democracia que regule la economía, mientras que la desregulación da como resultado este capitalismo especulativo. Ahora, ¿a quiénes les convienen y quiénes lo deciden? La oligarquía financiera mundial. Él mencionaba Inglaterra, no Inglaterra como país, Inglaterra como sede de grupos minoritarios de oligarcas financieros mundiales que deciden estas cosas, ¿no? En primer lugar, se está viendo que hay etnias, hay grupos etarios de personas, él hablaba de ancianos, por ejemplo, enfermos, etcétera, que en la mentalidad fascista estorban para la productividad. Y entonces, es decir, para un capitalismo que quiere seguir siendo financiero y especulativo. En cambio, si se regresara a un capitalismo de producción, toda esa gente que se considera desechable se incorporaría al proceso de trabajo, salario y consumo. Pero, digamos, el capitalismo especulativo tiene tales niveles de concentración de la riqueza, ¿verdad? Por eso el movimiento Ocupa dice somos el 1% contra el 99%. Mejor dicho, somos el 99 contra el 1, ¿no?
Entonces, es este 1% al que se le ocurren esas cosas. Es a este 1% en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, al que se le ocurren estas cosas. Promover guerras innecesarias, por ejemplo, la de Irak. G7, G7. Sí, claro, y es la doctrina straussiana, ¿no? Strauss decía, para poder escabullir una decisión nacional a la que la gente se opone, hay que inventar un enemigo externo. Entonces la gente desvía su atención hacia el enemigo externo y se pasan leyes que no le convienen a la población, ¿no? Esto se hizo en Estados Unidos y esta invención del enemigo externo es un procedimiento muy socorrido por estas oligarquías financieras, ¿verdad?, que piensan fascistamente. Es decir, nosotros queremos seguir acumulando desmedidamente y nos estorba la mitad de la humanidad. En cambio, en un capitalismo de producción, esa mitad de la humanidad, en lugar de estorbar, se pone a trabajar, ¿no? Pero en el capitalismo financiero no hace falta. Ese es creo yo, el argumento de fondo del señor Rush. Ahora, interesante, me llama la atención, estábamos platicando hace un momento, primero de la parte que tenía que depurarse. Segundo, si tendríamos que delimitar la influencia del narcotráfico, porque no se puede acabar totalmente, es una fuerza maligna. Pero dentro de esto tenemos también las otras fuerzas paralelas, como las maras, el crimen organizado, el secuestro, la extorsión, todo eso, que es lo que hay que entrarle de frente. Ahora bien, me llama la atención lo siguiente. El gobierno saliente no permitió que operaran las fuerzas especiales, como es la fuerza Caibil, los paracaidistas, y prácticamente lo que se hizo fue que se civilizó la inseguridad. Al civilizar esa inseguridad, lo que es que nos da un sentido de que es normal que suceda en Guatemala esto. Hace 50 años no sucedía, hace 50 años no teníamos, es decir, sí había violencia y todo lo que se conoce con los parámetros de una cruda violencia, pero no desmembramientos, no sacrificios satánicos, no había todo eso. Entonces, ¿dónde está la fractura de la conciencia del ciudadano, del ser humano, que se transpolarizó y se pasó a la otra parte, incluso fundamentalista, lo vuelve fundamentalista para poder sobrevivir? ¿Qué haríamos entonces si este gobierno que sale no ocupó fuerzas caibiles para, no hablemos de eliminar el narcotráfico, porque el narcotráfico creo que lo único que podemos llegar a hacer es delimitarle su área de influencia, delimitarle su área de influencia para después pues ver qué se hace con ellos, porque no se puede si no hay voluntad en el hegemón mundial. Entonces tampoco se podría terminar con algo que ellos necesitan para vivir, porque el 80% de los norteamericanos consumen algún tipo de estupefaciente. Si no, ahí está también las bebidas esas, Red Bull y todo eso que nos meten, que los jóvenes lo toman, y es un inicio prácticamente de la necesidad de esos enervantes para seguir existiendo. Entonces, si no la poníamos ellos, y mira hasta dónde llegó ahorita, el sacar a la fuerza Caibil, el sacar a grupos, yo me inclinaría por hacer escenarios de operaciones, de área de operaciones, por ejemplo, focalizados. Un escenario o una fuerza de tarea para lo que es el secuestro. Un escenario, una fuerza de tarea para lo que es la extorsión. Un escenario, una fuerza de tarea que tendría que ser muy fuerte para lo que son las maras. Y posterior a eso, el narcotráfico también tiene gente que está muy enferma del consumo de drogas, sus familias, y no pueden salir por eso. Entonces, de alguna manera empezar, hay un sistema que se llama Narconon, al cual yo también pertenezco, y Criminon. Narconon es rescate de toxicómanos. Es la tecnología más que yo conozco hasta el momento, la mejor tecnología para rescatar a toxicómanos. Y es tan caro ser drogadicto como dejar de serlo. Si nosotros instaláramos centros de Narconon en Guatemala, para que todos los que están en el mundo se vinieran a curar aquí, pues lógicamente el narcotráfico empezaría a tener un centro de descanso y no un centro de operaciones. Y podríamos entrarle de frente, pero eso sí, con la fuerza militar permanente. ¿Por qué? Porque el crimen organizado está militarizado. Claro. Tiene la organización de un ejército, tiene la agresividad de un ejército y tiene la respuesta de un ejército. Entonces no le podemos entrar nosotros con dulces. Ahora, si lo quitamos, va. Ejemplo, ahorita el presidente de México lo están denunciando por daños de lesa humanidad al narcotráfico. Entonces, ¿qué quiere su pueblo?
Entonces, ¿saben qué? Retiremos a las fuerzas caiviles, retiremos a la policía y todo, y pongamos cómplices en la calle, para que los que somos decentes, dejemos de ser decentes, nos volvamos narcotraficantes o seamos un mercado vulnerable porque nos van a obligar a consumir la droga. Ese es el peligro también del momento en que se legalice la droga en nuestros países, porque nosotros vamos a ser el mercado, somos los que faltamos de drogarnos. Entonces, si no nos drogamos, como la extorsión, nos van a matar. Entonces, tenemos que empezar a ser parte de ellos para darles su dinero. Vamos a regresar, tenemos un corte comercial y continuamos aquí con el doctor Morales. Muchas gracias. Entonces, eso es bien delicado.